Podemos orar un poco. Señor, te damos gracias por tu presencia que está aquí hoy. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, Señor, para llenarnos, para tocar nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu que nos da la vida. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, tú eres nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro Padre en los cielos. Y gracias, Señor, porque hoy podemos venir y entrar en tu presencia, llenos de fe, llenos de esperanza, sabiendo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú quieres recibirnos en tu amor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estas semanas estamos tratando un tema que, me gusta mucho, todo en la Biblia me gusta mucho, pero estas semanas estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y el tema llamamos el Consolador, como Cristo llama el Espíritu Santo en el libro o el Evangelio de San Juan. Y hoy yo quiero hablar un poco sobre cómo nuestra vida de cada día, cómo nosotros podemos vivir en comunidad o siguiendo el Espíritu de Dios en nuestra vida de cada día. Yo creo que uno de los propósitos del Espíritu de Dios es formarnos según la imagen de Cristo, hacernos más y más como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y lo que el Señor quiere para nuestras vidas es lo bueno, es libertad, es amor y es para que crezca en nosotros el fruto del Espíritu de Dios. Yo quiero leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 hasta 8 y después 12 a 14. Y si quieren pueden leer conmigo, y esto es una de las partes de la Biblia que las versiones son un poco diferentes o diversas. El libro de Romanos, capítulo 8, de versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y es bueno pensar que estos versículos, estas palabras son escritas en contexto con el capítulo 7 que viene antes. Este capítulo 7 del libro de Romanos es muy conocido porque en este capítulo es como el apóstol está hablando de cómo es vivir sabiendo lo bueno sin ser capaz de hacerlo. De conocer cuál es la voluntad de Dios, pero no ser capaz de hacerlo o obedecerlo. Y él explica, es como en mi corazón y en mi mente yo tengo el deseo de hacer lo bueno, pero cuando veo a mis hechos, veo otra cosa.
Y en el final es como este grito de angustia, como ¿quién me puede salvar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede salvar de esto? Y enseguida dice, doy gracias a Dios que ha dado Jesucristo a salvarme. Y después viene este capítulo 8. Y es como está explicando que saber lo bueno, pero probar o querer hacerlo en su propia esfuerza es una cosa. Esto es muy frustrante porque no puedes hacerlo. Puedes saber lo bueno, pero si quieres hacerlo en tu esfuerzo, en tu voluntad, en tu propia carne, no puedes hacerlo. Es frustrante, es difícil y te va a desanimar mucho. Pero viene el capítulo 8, que explica que esto es así. Nosotros, viviendo en la carne, no podemos agradar a Dios. No podemos en nuestras propias esfuerzos agradar a Dios. Y es interesante las palabras que usa el apóstol. Él habla sobre la ley del espíritu y la ley del pecado y de la muerte. Yo he visitado muchas librerías cristianas, pero en ninguna he encontrado un libro que se llama La ley del Espíritu de Dios. Nunca lo he encontrado. No me voy mucho a librerías del otro lado, pero estoy seguro que no hay ningún libro que se llama La ley de la muerte y el pecado. Normalmente en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley de Moisés. Estas primeras 5 libros de la Biblia. La ley que explica la voluntad de Dios, que explica cómo vivir. Pero está hablando de la ley del espíritu y la ley del pecado. Está hablando de una otra cosa. Sabemos que en la naturaleza hay leyes. Lo que siembras vas a cosechar. Esto es una ley. Pero ningún libro a leer. Hay cosas que yo puedo hacer. Una acción que tendrá una reacción. Es una ley, pero no hay que leerlo. Es así. Y cuando hablo de la ley del espíritu y la ley del pecado y la muerte, está hablando algo muy parecido. Creo que esto funciona también en español. Hay algunos países donde hay regiones que son autónomos. Esta palabra, autónomos, nomia, esto es la palabra que está usando aquí, que significa ley. Nomia, autonomia, es como deciden las cosas a sí mismos. Nosotros somos soberanos sobre nosotros. La ley es lo que te controla. La ley es como la autoridad en tu vida. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién te guía? La ley del Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Hablando aquí de la ley, es como las cosas abajo quienes es como yo me someto. Hay cosas en la vida que yo me someto a estas cosas. Lo que me controla, lo que me guía en mi vida de cada día. Él habla de la carne, él habla de la mentalidad pecaminosa, que aquí, naturaleza pecaminosa, que es una buena traducción, pero literalmente él dice carne. Está hablando del espíritu y de la carne. Y es bueno traducir la carne con esta idea de la mentalidad o la naturaleza pecaminosa, porque el problema no es el cuerpo, no es lo material. Cuando nosotros oímos la carne y el espíritu, muchas veces es como pensamos que lo que viene de este mundo es malo, esto es carnal, esto es material, lo que viene de Dios es espiritual. El peligro es que nosotros vamos a ver las cosas materiales como cosas malas. La verdad es, cuando el Señor ha creado un mundo perfecto, ha creado este mundo. Cuando Dios ha creado un mundo bueno, un mundo espiritual, ha creado este mundo, lo material, nuestros cuerpos, esta naturaleza, lo que hay, lo que vemos, lo que podemos tocar y
encontrar, todo lo que vemos y podemos tocar es creado por Dios y es creado bueno. Lo material no es el problema, el problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Es el pecado que ha entrado la creación buena de Dios y lo ha hecho mal. Ha hecho cosas malas en lo bueno que el Señor ha creado. Muchas veces, cuando vemos esta naturaleza pecaminosa, muchas veces viene cuando yo tomo decisiones donde yo estoy al frente. Cuando yo no amo a mi vecino. Cuando mi seguridad es más importante que lo bueno por mi vecino. Cuando lo que me gusta es más importante para mí que lo que va a pasar a mi vecino, a mi prójimo. La ley del pecado y de la muerte es lo que pasa cuando yo vivo según mis deseos. Cuando yo vivo según las cosas, porque en mí, yo que soy creado en la imagen de Dios, yo que soy creado para vivir por Dios. Cuando yo nació en este mundo, ser nacido en este mundo, yo soy nacido con esta naturaleza pecaminosa y en mí hay deseos que no son buenos. Si yo solo hago lo que yo quiero, voy a hacer cosas que son pecados, que son malas, que destruyen a la imagen de Dios en mí o en mi vecino o en este mundo. Y cuando yo sigo mis deseos que son pecados, este camino me va a guiar hasta la muerte. Y cuando vemos el capítulo 8 de esta carta y el capítulo 7 juntos, lo que nos enseñan es que todo el mundo, cualquier hombre, cualquier mujer, tienen esta naturaleza que nos hace pecar. Que cualquier hombre, cualquier persona vive abajo de una ley. Puede ser varias cosas, varias como esfuerzos que nos guían, pero cualquier persona vive según una ley. A veces la ley son los deseos en mi vida, los deseos que vienen de mi corazón. Pero lo que yo veo en el Nuevo Testamento y como esto de mi punto de vista parece que funcionar, que los deseos, cualquier vez, cuando yo puedo sentir un deseo en mi corazón, yo tengo una decisión a tomar. Yo puedo hacerlo o no hacerlo. Hay esfuerzos en la vida que quieren guiarnos que no viene de Dios. Por ejemplo, el miedo. La Biblia nos dice que en el amor no hay miedo. Y Dios es amor. El miedo no viene de Dios. Y ahora, por ejemplo, vivimos en un mundo donde hay muchos peligros y hay algo que yo quiero hacer que es bueno, pero hay la posibilidad que algo peligroso puede suceder. Yo quiero hacer algo, pero es como encuentro el miedo. Y el miedo me dice que no es seguro, no quieres hacerlo, no puedes hacerlo. Yo tengo que tomar una decisión. ¿Es que yo voy a escuchar al miedo o yo voy a escuchar a lo que yo creo es correcto? Si yo escucho al miedo, es como, imagínense, y me gusta esta imagen en la Biblia, que como nuestra vida es como una tierra, y yo quiero ir a un lugar, pero el miedo está allá y me dice que no. Si yo escucho el miedo, es como yo he dado esta parte de mi país, esta parte de mi tierra al miedo. Y la segunda vez, cuando yo quiero hacer algo, yo voy a encontrar el miedo aquí. Y el miedo no va a salir sin una lucha. Si yo quiero reconquistar esta tierra para mi vida y ser libre del miedo en esta parte de mi vida, yo tengo que ir contra el miedo. Y esto puede ser el miedo, puede ser cualquier pecado, cualquier cosa que viene de mi corazón que no es de Dios. Cuando yo digo sí, doy poder a la cosa. Cuando yo escucho al miedo, cada vez doy más poder al miedo. Y si yo empiezo siempre a escuchar mi miedo, siempre a escuchar
cualquier cosa que puede venir de mi corazón. La próxima vez, el miedo tiene más poder. Y la próxima, ¿hasta cuándo el miedo va a tomar toda mi vida? Voy a ser controlado completamente por el miedo, porque he dado el control a miedo. Vivo abajo de la ley del miedo, que me va a guiar hasta la muerte. Esta puede ser otra cosa, como ira, o puede ser amargado, orgullo, cualquier cosa así, que viene y que puede existir en cualquier corazón. Cuando yo escucho a estas cosas y cuando yo doy control a estas cosas, es como estoy sometiéndome al poder de esta cosa. Y esta cosa será la ley en mi vida. Lo que tiene el poder, lo que tiene la nomia como autonomía en mi vida. Cuando leemos este capítulo 8, es como hay dos grupos de personas. Hay los que son controlados por la naturaleza pecaminosa y los que son controlados o que siguen el control del Espíritu de Dios. Es posible recibir a Cristo en su vida, pero todavía ser controlado en una gran parte por esta naturaleza pecaminosa. Muchas veces cuando lo vemos en nuestras vidas como cristianos, cuando yo soy cristiano, pero también carnal, uno puede decir, mi fe será controlada por mi confort. Voy a llamar a Dios, clamar a Dios cuando le necesito, cuando estoy en peligro, cuando estoy enfermo, cuando alguien que amo está en peligro o enfermo o cualquier cosa, cuando me falta dinero, cuando me falta algo, cuando estoy en peligro, voy a clamar a Dios. Pero no le voy a dar control sobre mi vida de cada día. Es como yo voy a seguir a Dios cuando esto me puede ayudar, cuando esto puede ser una bendición para mi vida, pero quizás no. Cuando seguir a Dios me cuesta algo. Cuando seguir a Dios es difícil. O cuando yo tengo que enfrentar o encarar cosas en mi corazón o en mi vida que hay que someter a Dios. Claro que muchos rechazan a Dios porque no quieren su autoridad y siguen esta naturaleza pecaminosa. Pero los que siguen el Espíritu de Dios, esta gente es como han tomado esta decisión, que pase lo que pase o siente como siente, yo voy a hacer lo que yo creo es correcto según la voluntad de Dios. Personas que han decidido escuchar esta voz suave, esta voz bella que viene del Espíritu de Dios. Esta voz que me llama a vivir en amor, vivir en perdón. Esta voz que me llama a enfrentar mi miedo, a enfrentar mi orgullo, a enfrentar cuando yo amo a mí mismo más que a mi vecino. Esta voz que me llama a ser obediente a la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de esto, escuchar a una voz, escuchar al Espíritu, seguir el Espíritu de Dios. Muchas veces cuando yo hablo con otros creyentes y hablamos de escuchar a Dios o escuchar la voz de Dios, es como muchos de nosotros tenemos estas ideas muy altas, como escuchar a Dios. Es como para oír la voz de Dios hay que orar 8 horas cada día, ayunar 5 días en la semana. Es como algo muy elevado, algo muy complicado y hay que ser muy espirituales. Es algo difícil, algo complicado, algo que me cuesta. Pero yo creo y estoy convencido que esto es la clara enseñanza de la Biblia, que cualquier cristiano, cualquier persona que recibe a Jesucristo como su Salvador, recibe el Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Por qué? Antes de recibir a Cristo,
es el Espíritu Santo que nos llama a creer en Él. Es el Espíritu Santo que nos da la gana y el deseo de creer en Él. La Biblia nos enseña que la fe es algo que el Señor nos da. Es el Espíritu Santo que te da la fe para creer en Cristo. Todo esto para decir, si tú eres un cristiano, tú ya tienes la experiencia de escuchar esta voz. Ya has oído la voz y seguido la voz hasta Cristo. Y cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es el Espíritu Santo que empieza esta nueva vida en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que nos da esta luz y esta paz que hay dentro de nosotros. Y como leemos aquí, el Espíritu de Dios es el Espíritu de vida. Cuando viene y donde está el Espíritu de Dios, hará esta vida eterna que viene de Dios. Si tú eres un creyente, el Espíritu de Dios vive en ti. La fe viene de Él. Y si tú eres un creyente, yo sé que lo que hace el Espíritu de Dios es que siempre nos está llamando a hacer lo bueno. Siempre nos está llamando a acercarnos a Dios. Siempre nos está llamando a amar mejor a nuestro vecino, a nuestro prójimo y hacer las cosas que hubieran hecho el Señor. Si les daría un objetivo, algo a hacer. Por ejemplo, si yo diría, tomamos un lápiz y un papel y hay que escribir una cosa en el papel que tú sabes que es bueno y que tú deberías hacer, algo que viene de Dios. Solo una cosa para hacer. Y si tú lo vas a hacer, yo sé que todo el mundo, nosotros podemos encontrar una cosa que yo sé que fuera bueno para mí hacer, algo que viene del Señor. ¿Por qué no hacerlo? ¿Me entienden? No es complicado. No es que ir como misionero a la luna, no es sacrificar todo lo que tienes, no es orar 20 días enseguida. Esta una cosa que tú sabes que fuera bueno hacer, hazlo. Es así, es tan fácil. Hacemos lo que sabemos que el Señor quiere que hacemos. Esto es seguir el Espíritu. Si tú eres un cristiano, la voz del Espíritu de Dios resuena en tu corazón. Tú puedes oírle y seguro que lo haces. Oyes al Señor. Hacemos lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Y lo que me gusta, porque es tan práctico y tan fácil y yo sé que funciona. ¿Cómo puede ser liberado de la ley, del pecado y de la muerte? El último versículo nos dice, aquí en el libro de Romanos capítulo 8, por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Que no es con un ayuno eterno, no es con algo complicado o difícil a entender. Es cuando nosotros obedecemos la voz del Espíritu, quitamos muerte a lo que viene del pecado. Por ejemplo, si tú, como yo, luchas contra un fuerte deseo de comer dulces, algo que tú sabes que no es bueno por tu salud y tú quieres parar con esto completamente. Ayunar, ¿hasta cuándo? O negarte de comida, ¿hasta cuándo serás liberado de este deseo? ¿Crees que va a funcionar? Yo creo, porque después de 10 horas, 20 horas de ayuno, ¿qué va a pasar? Tu cuerpo va a gritar, necesito energía. ¿Y qué quiere el cuerpo?
algo que da energía rápido, como azúcar, como algo dulce, como algo que es malo para ti. Si puedes ayunar hasta la muerte, sí, no vas a tener este deseo, pero esto no es el propósito. Pero, en lugar de esto, algo que yo creo que funciona es mucho más sano. Comer comida sana para que no tenías hambre, para que no quieres lo dulce. ¿Me entienden? Llenar tu vida con lo bueno para que no haya espacio por lo malo. Si queremos ver victoria contra deseos malos y estas cosas, y no puede ser, no tiene que ser algo malo como pecado o algo malo como algo criminal, solo cosas como el miedo que no viene de Dios, el miedo que nos para de vivir como el Señor quiere que vivimos. Estas cosas que no vienen del Señor, que nos roban de la alegría y la libertad que el Señor nos ha dado, para vivir libre de esto. Hay que seguir el Espíritu para llenar nuestras vidas con las cosas que vienen de Dios, hasta cuando no hay espacio para esto. No hay espacio por el miedo, porque hay alegría. No hay espacio por el odio, porque hay amor. No hay espacio por estas cosas que me dan alegría falsa, porque hay alegría verdadera del Señor. Yo tengo paz en mi vida, no necesito estas cosas. Esto es tan fácil, no es complicado. Muchas veces cuando nosotros queremos ver la victoria contra algo malo en nuestras vidas, es como ponemos el enfoque en lo malo que queremos vencer. Pero cuando ponemos el enfoque en estas cosas, es como damos más espacio. En lugar de esto, hay que poner el enfoque en lo bueno que queremos en lugar de esto. Porque la cosa en que yo pongo mi enfoque es la cosa que va a crecer en mi vida. Había un libro publicado hace muchos años que nunca he leído, pero me gusta el título. He oído que es bueno, por esto puedo usar como un ejemplo. Un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Y me gusta esta manera de pensar, porque seguir a Cristo no es complicado. A veces es difícil, pero no es complicado. Cada día, cuando despertamos, podemos decir esto, podemos abrir el corazón y decir, bienvenido Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está, claro, en nuestro hogar, pero en nuestras vidas también. Pero cuando yo abro mi corazón y yo digo, bienvenido Espíritu de Dios, es como yo estoy tomando la decisión. Yo quiero seguir el Espíritu hoy. Yo quiero seguir la voz del Espíritu Santo hoy. Yo quiero seguir las cosas que vienen de Dios, que me da vida hoy. Y cada día yo puedo tomar esta decisión. Hoy voy a seguir el Espíritu de Dios hacia libertad, hacia vida, hacia alegría, hacia la paz de Dios. Y si por cualquier razón yo tendrá un día terrible, un día en que yo soy vencido de todo lo malo que hay en mi vida, si hay ira o miedo o algo, cualquier cosa, sea lo que sea. Y viene la tarde y voy a acostarme, estoy pensando, qué malo día. Esto no era mi plan, esto no era lo que yo quería. ¿Qué hacemos? No nos desanimamos. Damos gracias a Dios porque mañana hay un nuevo día. Y podemos empezar este día diciendo, bienvenido Espíritu de Dios. Buenos días, Santo Espíritu. Ayúdame hoy a tener un mejor día que ayer. Porque si estamos en Cristo, hermanos, no hay condenación. Si estamos en Cristo, estamos salvados, somos hijos de Dios. Y el Señor, no es como una prueba cada día, el Señor está a nuestro lado. El Señor quiere lo bueno para nosotros. Y para hacerlo hay un más simple, hay un más claro. Porque muchas veces tenemos dudas. ¿Cómo yo puedo saber
si algo viene del Espíritu de Dios, que es la voz del Espíritu de Dios o es mi voz. Hay una carta, la carta a la iglesia de los Gálatas, que es muy parecida a la carta a los romanos. Muchas veces se llaman cartas como hermanas, porque tratan de temas muy parecidos. Hay un capítulo, en el capítulo 5, que habla del Espíritu Santo y habla del corazón de las cosas que hace el Espíritu Santo. Habla del fruto del Espíritu Santo. Si hay algo en tu corazón, un deseo de hacer algo, una llamada a hacer algo, y estás pensando, ¿es que esto viene de Dios o viene de mí? Es bueno pensar de esto. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Si yo quiero hacer algo, yo puedo preguntar, ¿es que esto es hecho en amor? Y esto va a dar alegría a alguien. Esto va a contribuir a la paz. Es que muestra paciencia, amabilidad, bondad. Todas estas cosas son características del Espíritu de Dios. Si el deseo en mi corazón es parecido a esto, viene del Señor. Al menos no es contra de Él. Pero si no, es probable que viene de mí. Y lo que me gusta es en el final de este capítulo, que yo quiero terminar con esto. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Hermanos, seguir a Cristo no es complicado, es a veces difícil, pero el Señor nos ha dado su palabra y el Señor nos ha dado su Espíritu. Nosotros tenemos que tomar la decisión cada día. Hoy yo voy a seguir la voz del Espíritu de Dios. No es complicado, no es difícil, no es súper espiritual. Solo trata de tomar las decisiones y decidir abajo de qué ley quiero vivir. ¿Es que yo quiero que el pecado y la muerte tienen control en mi vida? ¿Es que yo quiero que angustia, temor o ira tienen el control de mi vida? ¿O es que yo quiero que el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida y libertad, tiene el control en mi vida? Amén. Y terminamos con una oración. Sí. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que está aquí. Gracias, Señor, que tú nos das tu Espíritu, Señor, en una manera generosa. Y tú das tu Espíritu Santo con amor y con alegría. Ayúdanos, Señor, vivir cada día guiados por tu Santo Espíritu. Gracias por el Espíritu de Dios que es más fuerte que cualquier cadena o pecado contra quien luchamos. Gracias por el Espíritu de Dios que nos da esperanza en tiempos de angustia y miedo. Gracias por el Espíritu de Dios que nos libera de todo malo. Y Señor, ayúdanos este día y mañana cuando despertamos, escuchar tu voz y seguir tu voz. Y seguir la voz del Espíritu Santo que nos guía hacia la libertad, hacia amor y paz y alegría. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo.